ahí los curas vendían lotes en el cielo a cambio de clientes. Porque sequían miles. Zamora, se pobló Zamora por la sequía. Salió de casi toda la provincia, quedó abandonada porque la gente se moría de hambre. O sea, literal se moría de hambre. De ahí sale la palabra lojano come perro. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Pepa Seca. El día de hoy tengo una persona que les va a sorprender, ya que es un creador de contenido, pero no el contenido habitual que todos consumimos. Más que todo quiero presentarlo, querido amigo Don Pato, ¿cómo has estado? Un gusto haberlo conocido. Mi querido también, muchas gracias por la invitación. Y Fabricio también, buenas noches, que está acá en las cámaras. Usted crea contenido, ¿sobre qué es su contenido en las redes sociales? Yo le llamaría que son cuentos de mi tierra, ¿no? Es un poquito de historia, pero fíjate, yo creo que no soy historiador, de hecho creo que hay que relevar mucho a la gente que escribe, que estudia, que investiga y que esté en todas las redes sociales, ¿no? Hay cosas y datos también que son parte de mis vivencias, porque ya tengo 52 años de edad. Entonces lo que hago es contar algo de mi tierra y que me va bien, creo que se me da bien, zapateo a tu zapato y bueno, es un contenido que gracias a las personas ha tenido una respuesta. Veo que les agrada, que tiene bastantes vistas y podríamos decir que es una historia común, no es una historia nuestra, no es la historia de Patricio Narváez, sino es la historia de Loja, es la historia de los lojanos. Tiene toda la razón. De hecho, para comentarle yo, el primer video que vi de usted fue los raspados que hay en San Sebastián. Ya, los rompenucas de Don Coca. Sí, yo estudié en la escuela en la Miguel Refrío. Siempre que salíamos de clases, pues era icónico irse a tomar un rompenucas. Y me sorprendió mucho ver ese video y después fui indagando más y me gustó mucho el contenido que nos está ofreciendo los jóvenes. No, de verdad, porque TikTok, Instagram tiene un gran alcance ahora, porque todos consumimos prácticamente eso y es muy bueno. Pero bueno, para comenzar, ¿qué le diré? Hice un poco así mi tarea y vi algunas cosas así, unas anécdotas de Loja que quisiera que las conversemos. Son un poquito de los 50, de los 60, sé que en esas épocas ni usted ni yo estábamos, pero podemos hacer una acotación pequeña sobre esos temas. Por ejemplo, no sé, en la Telefónica yo pude ver que vino a Loja en los años 60. Que veía más que todo que todas las personas hubo como el boom que vengan los teléfonos aquí en Loja. Tal vez a lo largo de los años, ¿cómo era eso, tener un teléfono? Porque el día de hoy tenemos un celular, es muy simple, pero en esos tiempos, ¿cómo venía la señal? ¿Cómo era? Era por cables, ¿no? Igual que el tema de la luz eléctrica, eran cableados que venían desde diferentes lados, pero fíjate que antes del teléfono había los telégrafos, ¿no? La clave Morse y este rato solo se la ve en las películas de guerra. Claro. Pero en Loja había, yo recuerdo por ejemplo de Malacatos, de donde es mi madre y donde pasé mucha parte de mi vida, había Yetel. Entonces uno iba y mandaba se llamaba, ya no recuerdo el tema, pero bueno, era un mensaje, ¿no? Clave Morse, lo escuchaban en Quito, en Guayaquil, lo grababan y uno iba, tenía que ir a su oficina y obviamente recibir el mensaje. Luego llegan ya los teléfonos, tengo entendido es por los años 60. Sé que, por ejemplo, tener un teléfono al principio era muy caro, por eso en las oficinas estatales de Yetel, pues uno iba a hacer conferencias ahí para comunicarse con el papá, con otras personas. Y luego ya se fue popularizando y ya yo creo que entrados mis 10, 15 años ya teníamos un teléfono en casa. Un teléfono de disco como el que tienes ahí. Era como un lujo, ¿no? Y ya poquito a poquito luego se va volviendo, al principio lujo, luego ya un tema de una necesidad, como todo lo que ha pasado en la tecnología. Pero sí, así era, o sea, lo primero era Yetel y eran esos sitios más o menos, ¿no? Ahora que estaba usted comentando de los mensajes, también en el pasado, si no mal recuerdo, también se enviaban mensajes por medio de la radio, ¿no? Totalmente, la radio era un boom, era por decirte algo, a ver, Centinela del Sur, lo que yo tengo recuerdo de mi memoria, decía, bueno, la señora Juana tal apellido en Cariamanga, se me indica que su hijo, fulano de tal, de 10 años, se lo embarcó en el turno de las 10, así que retírenlo, saque la cédula para que lo retiren en el parque de Cariamanga tal hora. Era un espectáculo, realmente algo
hermoso. ¿Había una hora específica que pasaban los comunicados o uno tenía que estar ahí? No, estaba más bien, la radio se convertiría, uno iba a la radio mucho, entonces pedía, no sé, maldita, pásenme este comunicado. Y Entonces, tal vez ese servicio era gratis o era pagado, tal vez. No te podría decir, mira, yo de eso no tengo memoria, pero lo que sí el mensaje era tal, el hecho del enamoramiento también, uno llamaba a la radio, ya cuando abría el teléfono, pues o sea, uno iba, luego ya llamaba, y se comunicaba con la radio, decía, no sea mala, por ejemplo, yo con una canción tal, para funarla de tal en tan bajo. Entonces claro, qué sé yo, la canción de Camilo VI, para Rosa, que te amo, allá en Guatemala. Entonces eso se escuchaba mucho en los buses, en los taxis, algo muy simpático. Fíjate que hay algo también de lo que yo hoy me doy cuenta, uno vive muy ligeramente y no disfruta de esos momentos tan grandes de la vida. A uno se le va pasando la vida, hoy es un día menos, y tantas cosas que han pasado y finalmente a lo mejor ni siquiera las disfrutamos, pero nos queda el tema del recuerdo como para volverlo a vivir. Hay una frase que dice, recordar es volverlo a vivir. Sí. Y uno lo vive porque son lindos, eran lindos tiempos, lindos momentos. Ya hemos perdido esas costumbres, ¿no? Costumbres del lojano, casual, ahora, qué sé yo, enviar un mensaje a las personas. No lo sé, o sea, no sé cómo interpretarlo. Son tiempos diferentes, creo, todos son iguales. Nosotros estábamos serenos, íbamos con las guitarras en la noche a las casas, a cantarle a las enamoradas. Vivimos otros tiempos, pero no creo que los de ahora sean mejores ni peores, ¿no? El tema sería disfrutarlos, porque igual van a pasar también, o sea, de aquí después de 20 años estará aquí otra persona diciendo que hace 20 años el celular era algo ya del pasado. Tiene toda la razón, el tiempo sigue corriendo y nosotros envejecemos prácticamente. Ahora que me estaba diciendo eso de los serenos, también algo que yo en lo personal no sabía, si le soy sincero, que Don Medardo era lojano. Si le soy sincero, o sea, no sabía. Lo que me comentaron, o sea, que él era un lojano que iba solo tocando la guitarra por la ciudad, o sea, cosas así. Bueno, Loja es una cuna de artistas. Don Medardo Luzuriaga, de la familia Luzuriaga, tengo entendido, ellos, fíjate, tuvieron almacenes de disco acá. Don Medardo fue un hombre muy virtuoso, que pudo hacer orquestas aquí en Loja y luego salir a Quito y convertirse en un ícono nacional, ¿no? O sea, sí, algo así, como muchos lojanos en los diferentes campos, ¿no? Políticos, música. El lojano ha estado presente en la cultura del país, pero si Don Medardo Don Medardo y sus playas, ¿quién ha bailado en todos los rincones de la patria con Don Medardo y sus playas? No, a los 15 años también cuando nos ponían esas canciones. Bueno, en mi época es un poco ya arriesgada. Híbrida, prácticamente. Pero sigue sonando. O sea, claro que sí, y pega más que todo ahora. ¿Quién claro. no se para a bailar con su pareja, con una chica que encuentra ahí a Don Medardo y sus playas? Don Medardo, cómo no, tiene unas canciones hermosísimas, Don Medardo. Sí, de hecho, creo que, no me recuerdo, él volvió de Quito, como usted comenta, y conoció a unos chicos que eran los players. Y creo que por los años 60, no les tengo la fecha exacta, que soy malo con las fechas, pero ahí se conformó su banda. Lo conformó. Y sus players o sus acompañantes, sí, que fueron lojanos, luego fue cambiando y todas esas cuestiones, pero no es importante las fechas, fíjate, creo que lo importante son los recuerdos, pero más o menos, yo creo que entre 60 y 65 años, no más, Loja tiene cambios radicales, cambios muy fuertes en lo que tiene que ver a la institución, a tener su primera clínica. O sea, yo no creo que una persona se pueda imaginar que hace 60 años no había una clínica. Solo existía el Isidro Ayora, ¿no? Y el San Juan de Dios. El San Juan de Dios, el primer hospital público donde, fíjate, en ese tiempo se luchaba mucho con el tema de enfermedades como la lepra y otras cosas, ¿no? Las rentaban o las regían a este tipo de instituciones monjas. El tema de tener un médico complicado, un médico especialista que en Loja no había. De hecho, los primeros médicos comienzan a llegar igual, hace 60, 65 años. Han pasado muchas cosas, de hecho, por esas épocas. Haciendo un antes y un después para Loja. Loja tiene un cambio radical. O sea, mira, la llegada de Solca, Banco de Loja, el tema de la llegada de la cooperativa Loja, que cambia la visión total de todo lo que es el país en el asunto transporte. El Loja también, claro, todos estos acontecimientos también, fíjate, van basados en un hecho
que se llama la Gran Sequía. En otros países le llaman la Gran Depresión. Aquí hubo una gran sequía en la provincia, donde miles de lojanos tuvieron que salir, tanto a la ciudad de Loja como a Zamora, Santo Domingo, a todo el país, ¿no? Eso hizo pues de que Lojano esté presente en todo lado. O sea, a cualquier lado que vas, las colonias de Lojano son las más grandes. De viene la cooperativa Loja, que también creo que llevó la comida de los lojanos a cada rincón de la patria porque lo requeríamos. El cartón, un cartoncito amarrado ahí con una piola, y dentro iba el queso, el quesillo. Fíjate que es una parte importantísima de la ciudad de Loja, porque el quesillo le da el sabor a las sopas lojanas. El Loja es una ciudad de sopas, en ninguna parte del país se las hace con quesillo. Entonces la cooperativa Loja fue llevando la cecina, el quesillo, la yuca, y también nosotros creo que hemos llegado a cada rincón ya de la patria, a ser reconocidos como el repe, la arveja con guineo. Fíjate que la palabra repe no era reconocida en el idioma nacional. Eso es el tema de ser un poquito provinciano, pero es 60 años, entonces es una historia muy cortita. Yo tengo 52, entonces también yo he vivido y vamos viviendo, exacto, esta ciudad que sí hay que ponerse un poquito en el tiempo y el espacio, no creo que porque hay celular y todo eso. Tuvimos agua potable hace 2000 años, ¿no? Por supuesto. No. El tema del agua potable es muy reciente. De hecho, aquí había muchas enfermedades como la cisticercosis o el colesterol, claro. El colesterol, bueno, de hecho... Perdón, de la coscoja, por el tema de la carne de puerco. Claro que... Te lo créemelo, yo ya metido, podrá haber sido unos 15, 20 años, más o menos, como te digo, no me gustan las fechas, me gusta conversar. En las casas, en la parte de atrás, se criaban puercos y gallinas, en el centro de la ciudad. ¿En pleno centro? Sí, sin ningún problema. De hecho, yo era niño y mi mamá me mandaba a darle a comer las gallinas. Y se criaba chanchos. De hecho, hay amigos que se acuerdan que atrás se criaba el chancho para verlo en la Navidad o en el Carnaval, pelarlo sin ningún problema. No, de hecho, es un pueblo hermoso. Cuando yo todavía era niño y mi abuelito estaba vivo, él todavía criaba gallinitas, tenía cuyas, o sea, así yo no sabía, pensaba que era una costumbre solo de él, pero vaya, me sorprende que del mundo entero. El Papa Francisco o Roma, el anterior no tenían baño y tenían gallinas atrás y tenían que irse a hacer el popo en la pampa. Esto no es un tema de cuestión de pobreza, ni es un tema de exclusividad de los lojanos. El humano antes no había baños públicos. Hemos ido haciendo inventos y nos hemos ido acoplando. Esto de la modernidad de a poco le ha ido dando este tinte tonto del asunto de las clases sociales, pero las necesidades es de todos los seres humanos. Mira, yo creo que todavía en pleno siglo XXI nosotros no hemos llegado a la luna, pero no se ha abolido el tema del racismo. Oye, el tema del indio o del indígena es una crueldad tremenda que nosotros hemos cometido. Mira, las cooperativas, por ejemplo, viajeros, aquí en el Parque Central, donde era la estación, o sea, pues no te sentabas al lado de un indígena. ¿No? ¿De verdad? Vaya, eso sí me sorprende. Y te lo estoy hablando, mira, ya metida en edad. Las cosas han cambiado también en esas para bien, ¿no? El reconocimiento, la lucha campesina, el tema de la mujer, todo esto se ha dado en estos últimos 60 años, por decirlo de alguna manera. De hecho, una costumbre que yo hacía en el colegio, que a los jóvenes de ahora no los veo que hacen, y es ir al parque de San Sebastián, que yo iba con mis amigos cuando salíamos del colegio, y nos reuníamos y pasábamos así en la pileta de San Sebastián. Tal vez en sus tiempos desde ahí vendría esas costumbres. Siempre las galladas y todo eso. Ve, antes aquí no había, primero no había educación. Hace 60 años el único sitio que había para estudiar y ser profesor era en Cariamanga. Se graduaban de bachiller, después 2 años más en el tecnológico, eran grandes profesores. Creo yo que la educación privada dañó mucho el corazón de los ecuatorianos, especialmente los lojanos. Porque la educación no puede ser privada, o sea, no puede ser. Es un derecho prácticamente. Exacto, debe ser un derecho, no puede ser privado. Entonces, claro, en cambio, cuando no había educación privada, todo el mundo peleaba por tener una educación igualitaria, si cabe. Entonces, ahora vos ves, ¿en dónde estudias? En una escuela fiscal es achútez, mal estudiante, ¿en dónde estás? En el Eugenio Espejo. Entonces, existen esos comentarios. Entonces, no me puedes decir, Damián, que no somos clasistas. Es que sí, es algo malo que tenemos. Exacto, pero que tenemos que observar. Entonces, sí hay, ¿no?
los ricos, los pobres, los buenos, los malos, o sea, existe. Del tiempo del pasado, ahora que dice eso, los burneos, ¿usted qué me puede comentar de los burneos? Bueno, mira, es que no te olvides de que nosotros, el Ecuador y América, somos parte de una conquista bruta y salvaje, ¿no? Vinieron los españoles acá y se apoderaron de los mejores terrenos, entonces vinieron familias de España, y claro, acá al indio o a nosotros los mestizos no nos consideraban seres humanos. De a poco se ha ido perdiendo ese tema, se ha ido perdiendo mucho ese tema. Ahora ya no creo que sean los apellidos, sino más bien es el tema del dinero, o sea, cuánto tienes, cuánto vales. Sí. Y ese es un tema de un asunto global, no es un tema de local. Sí. Más que todo, pero a ver, algo que también sí me llamó la atención, que le diré, ahorita es que usted hablaba de la sequía, tal vez sabe algo que nos pueda comentar sobre la Nueva Loja, que emigraron muchas familias. Es por la sequía, miles. Zamora, se pobló Zamora por la sequía. Salió de casi toda la provincia, quedó abandonada porque la gente se moría de hambre. O sea, literal se moría de hambre. De ahí sale la palabra lojano come perro. Sí, que sabes que le han hecho un chiste a algo tan serio, porque sí, así como en Rusia y en otras partes del mundo, el hambre te hizo comer gatos, perros. Acá no fue la diferencia. Se los comían los perros, se morían de hambre. O sea, literal. Entonces se morían las vacas. Imagínate una sequía donde no tienes que comer, donde la gente se muere de hambre en la provincia de Loja. Y está tu perro ahí que recién se muere. Entonces Lojano come perro por hambre, como lo ha hecho en las guerras, en todo, por hambre han comido suelas de zapato, yo he visto, ¿no? Entonces no es el perro, fíjate, es el hambre, es la desesperación humana, y yo lo haría, o sea, en un momento, porque ya llega un momento donde tú te pones en modo sobrevivencia también. Entonces ya no piensas, ya no razonas, ¿no? El instinto de sobrevivencia se prende y si ahí hay una silleta que crees que te puede salvar la vida, pues lo harías. Entonces, todo eso pasó en la gran sequía de Loja. Ahora que habla de eso, tal vez el presidente de turno, el alcalde, no anunció que iba a haber una sequía. En ese tiempo no podían determinar. El tema del clima es algo, todo es cíclico, ¿no? Todo es cíclico y es totalmente impredecible. O sea, ven, y ahora con todas las herramientas que se tiene se puede predecir. La vida es más fuerte que nosotros. Es imposible que nosotros algún día lleguemos a gobernar. Creo que de hecho, fíjate que creo que los humanos tenemos depresión, ansiedad, angustia, alcoholismo. Es porque creemos que tenemos el control sobre la tierra. Ahora que me dice, que dice eso, de hecho, mi generación son propensos a tener depresión, o sea, a lo largo que van creciendo, llegan a tener depresión. Ahora que comenta eso, es bueno que las personas que nos vean tomen en cuenta también, sobre todo que se nos burlan de que comemos perros, entiendan el contexto por el cual... Es el hambre, es el hambre. Hay libros inmensos en Brasil, en todo, que se han escrito muchas cosas sobre el hambre. Entonces, es nuestra historia, así como los quiteños comen zúngaros. O sea, escuchado eso. No sé por qué, claro, es nuestros complejos, ¿no? Pero sí, es una historia muy grande. Y el tema de la depresión es porque cada vez vivimos más contra natura. No es natural vivir en cuatro paredes, la tecnología, o sea, son herramientas, pero la modernidad nos ha traído algunas cosas que también me imagino son buenas porque en algún momento nos van a hacer, y de hecho nos están haciendo volver un poquito a lo nuestro, al pasado. Mira, Loja tiene historias. Loja, la ciudad de las sopas, aquí nos debe haber unas 500 clases de sopas. No sabía, la verdad. No, es que tenemos una abundancia increíble. O sea, es un pueblo bendito donde hay muchísimos microclimas y por lo tanto hay en cada parroquia. Si te vas al valle ya hay cuyes, si te vas a, qué sé yo, a otro lado ya venden fritadas. O sea, entre Belén y el valle, mira, hay una diferencia inmensa. Belén es puro puerco, el valle es puro cuy. En distancias tan chicas. Entonces, esa diversidad también, vos sabes que la diversidad es complicada de entender. Y esa es Loja, mi querido Damiancito, así la veo yo. Más que todo, ahorita es que está hablando de eso, ¿usted cree que en estos tiempos, comparado con los tiempos del pasado, la gente se ha vuelto más desconfiada?
porque cuando uno venía a Loja, o sea, en el pasado la gente era como que más amigable. A día de hoy hay comentarios como que no me acerco, no me vayan a hacer algo malo, sean personas malas, y las personas como que no tienen tanto esa amabilidad que se tenía en el pasado. ¿Usted qué cree sobre eso? No creo, yo creo que Lojano sigue siendo una ciudad chica, sigue siendo una ciudad muy... ¿De costumbres? Es chica, o sea, es un tema de seres humanos, la amabilidad, la amistad, somos seres sociales también, entonces por lo tanto no podríamos decir que somos ni buenos ni malas gentes. Al ser animales sociales necesitamos correlacionarnos. Y Loja es una ciudad tranquila donde, no. Yo he estado en las noches, en las madrugadas, con esa gente que a veces dicen que son malandros, todo eso, pero jamás me ha pasado nada. O sea, Loja sigue siendo. Sí, de hecho, Ya sí. vamos viendo algunos casos aislados que nos dan mucha pena, pero creo que Loja... Y el tema de ser tan chica la ciudad, nos conocemos todos también. Entonces creo que es una ventaja muy grande. De hecho, sí. Y la verdad, ahora que dice que es, o sea, seguro y todo, ¿alguna vez hubo algún problema, o sea, de un asesino, de algo aquí en Loja? Algo que haya puesto, no tanto que sea en Loja, pero que haya venido de boca en boca a los lojanos y nos haya puesto como que incertidumbre, con miedo. Bueno, sí, mira, por ejemplo, es que hay tiempos, es que en todo tiempo, en todo momento hay eso. Acuérdate, no sé si viste de Naum Briones. Sí, para mí un héroe, para otros un villano. ¿Por qué un héroe? Porque esa es mi forma de pensar, que a mí me gusta Robin Hood, ¿no es cierto? Entonces, Robin Hood, ¿para qué es para ti? O sea, para mí es una persona que roba a los ricos para los pobres. El hombre de acá igualito, o sea, es exactamente lo mismo. Si vos ves la historia de aquí, a Robin Hood le pasa lo mismo. Por ejemplo, las revoluciones de los indios, ¿por qué se dieron? Vos no sé si viste el tema de la película de Corazón Valiente de William Wallace. Sí, la he visto. ¿Por qué se dio la revolución? Ay, Dios mío. Se dio la revolución porque había el derecho de pernada. El derecho de pernada es que tu mujer, la persona que no es capaz, primero tiene que pasar con el capataz. Y después... Acá pasó igual, acá las revoluciones se dieron por las mismas cosas. Lo que pasa es que, claro, nos hacen creer que son valientes, machotes, ¿no? Acá, igualito, porque es un tema de condición, aquí ha habido el derecho de pernada. Ahora que... Y el derecho de pernada aquí en el Ecuador, fíjate que lo estoy investigando, posiblemente no fue abolido o todavía dentro de los años 60 y posiblemente entrados ya finales de los 60 todavía había el derecho de pernada aquí, los arrimados, las haciendas, claro, aquí existieron. Igual que como vos ves, sino que allá eran castillos medievales y el rey, la gente se moría de hambre. Acá igual, o sea, somos parte de un mundo donde lo que cambia es la geografía. Pero ahora que dice eso de la geografía, se me vino un tema, que por los años 60, por ahí 70, acabaron de construir la vía de Loja a Zamora, que es prácticamente, o sea, no la habían terminado en los años posteriores por la geografía de Loja, que era un poco complicado, o sea. Bueno, y más que eso, también Loja siempre tuvo un aislamiento muy grande del centralismo, que es lo que más daño le ha hecho. Loja, fíjate, bueno, por un lado, el centralismo nunca atendió a nosotros, como el día de hoy ves como se dañó ya el Villonaco, ya no vale, ya lo quemaron, ya no vale, las carreteras no valen. El centralismo ha sido cruel con el lojano. Pero esa misma crueldad ha hecho de que Lojano vaya sacando su ciudad a pulso. Mira la carreterita, por ejemplo, las carreteras, la antigua a la toma, porque vos dices construyeron. Cuando vos dices construyeron la vía, ¿qué se te imagina? ¿Cómo la construyeron? Rompiendo y sedimentando. Te imagino con máquinas, no. Antes era a pico y pala. Claro, esas carreteras, las antiguas, se construyeron a pico y pala y con minga de la gente, porque no había máquinas. ¿Cuántos trabajadores serían para construir? Imagínate. Una vía, Dios mío. Por ejemplo, la que yo sé, la de Loja a la toma, la antigua, todas fueron a pico y pala, como se hace en los pueblos. Y luego vino la maquinaria, la contratación pública, pero eso ya es bastante moderno. Pero la mayoría yo creo que de las... mira, el tren de acá, murió gente como bestia, porque la gente iba a trabajar abriendo carreteras. La historia es muy aquí cerquita, eso te digo, la modernidad nos ha hecho creer de que nosotros tenemos una visión de que qué bestia, o sea, no, es aquícito. Sí, prácticamente son años
es muy corto el tiempo lo que ha pasado. 60 años, en Loja es 60 años, es muy chiquito. Por eso es de que las historias o los cuentos que yo hago, porque no te olvides que yo soy una persona que cuento cuentos, yo relato las vivencias de los demás, yo no soy un historiador. Historiadores Efraín Borrero, Félix Paladines, no, gente. Pero si le soy sincero, me gusta su esencia, cómo nos cuenta las cosas. Es muy divertido. Soy un cuentero. Es muy divertido ver sus videos, son entretenidos, si le soy sincero, uno se queda para saber. Soy un cuentero, digamos, ¿no? Y me gusta contar, o a lo mejor buen chismoso. De todo un poco se podría decir, de todo un poco. Sí, pero mira, basado en todo esto, en todos los libros, la gente que escribió, tantas anécdotas de Loja, y las anécdotas de Loja todavía también son familiares, ¿no? Entonces, si vos dices, a ver, Don Coqui o la calle de la Luz, inmediatamente dices, mi abuelo lo vivió. ¿Cuántos años tiene tu abuelo? Él ya falleció a los 91 años. Imagínate, entonces todo lo que yo te estoy contando, él lo vivió. Sí, tu mamá debe saberlo. Sí. Tu mamá cuando ve los videos, dice, sí me acuerdo. Ajá, sí, no es que dice, mira cómo ha sido. Entonces, sí me acuerdo. Entonces, creo que yo estoy relatando lo que hemos vivido, por eso es por eso es que como que pegó, digamos así, porque es muy íntimo, es muy nuestro. De hecho, ahorita hablando de eso, hablemos un poquito del estudio. Antes solo existía la Universidad de Loja, ¿no? La Universidad Nacional de Loja, una de las primeras universidades del país. O sea, en estas cosas sí Loja tenía unas características fantásticas, ¿no? Bueno, es que mira, lo que pasa es de que acá el laicismo se fundó en el tiempo de la colonia. Vino con la religión. No, más bien Bernardo Valdivieso, fíjate, el colegio Bernardo Valdivieso. Él era un español, me parece que dueño de casi todo Loja, un terrateniente impresionante. Y él tenía una mujer esclava en su finca. Y se enamoró de una negra, lo que causó mucha conmoción porque es más o menos como que ahorita vos te enamoraras de un bus. O sea, tal cual. Solo que me sorprende. Porque el negro era un animal. O sea, por eso te digo, o sea, para ponernos en contexto y entenderle la historia, uno tiene que ponerse en esos ejemplos. El negro era un animal. Entonces, como que Bernardo Valdivieso se enamoró de un burro. Entonces él decía, ¿qué me pasa? Pero se enamoró de... Eran personas igual que todos. Pero en ese tiempo no se las concebía. Ahora que dice eso, ¿cuándo los esclavos comenzaron ya a tener derechos? Yo sé que vienes de otras ciudades y todo, pero aquí en Loja, porque nosotros siempre como que pasaban cosas en Quito, pero nosotros nos enterábamos después de un tiempo. Muy cercano. Bueno, te termino lo de Bernardo Valdivieso. Entonces Bernardo Valdivieso, cuando tiene un hijo con esta negra y lo matan a su hijo, él decide regalar toda su fortuna para el estudio. Entonces nosotros los lojanos tuvimos muy temprano educación acá, una educación laica, o sea, una que no era regida por la Iglesia Católica. Entonces eso hizo que nosotros tengamos un pensamiento muy fresco, muy crítico. Además de eso, la cercanía que tenemos con el puerto de Paita y con Lima también hizo que nosotros tengamos libros y tengamos acceso también a las grandes obras literarias de Europa, a diferencia de Quito y Guayaquil, que te parecería ser mentira, pero nosotros tenemos mayor desarrollo que ellos cuando pertenecíamos al Perú. El tema de la abolición de la... no sé si la esclavitud ha sido abolida, hermano. O sea, no sé si el negro... Mira, recién en Esmeraldas es un pueblo, no hay agua, hay delincuencia, se llama el petróleo. Es lo peor del mundo, el pecado es ser negros. O sea, el pecado de ellos es ser negros. De hecho, mira, hay que ser súper realistas. En este país, en este momento, hay una conmoción salvaje por el tema de la delincuencia. Al chico no le importa la vida del pobre. Y eso es tan cierto como eso. Y sabes que hay que aprender a vivir con esa realidad. Cuando maten a, que no quisiera, pero maten al hijo de Novoa o a alguien de plata, las cosas cambiarán en el país. Pero mientras sean solo los negros y los pobres los que mueren, no pasa nada. Y mira, eso sí te podrías verlo desde Roma, o sea, una historia de 10.000 años y el comportamiento del hombre ha sido tal cual hasta la fecha. De hecho, eso no es que antes era mejor ni peor, seguimos siendo seres irracionales, creo. Sí, de hecho, ahora que usted me lo hace plantear de una manera diferente, como yo tenía la percepción del pasado. Conversar con usted me hace darme cuenta de muchas cosas, como yo las tenía en cuenta, a como realmente han sido. Si es que hay que verlas más humanas, la historia no es los libros, la filosofía, no es para que te den títulos, Damián.
es para entender quiénes somos. Soy un hombre de muchos errores también, digamos experiencias, ¿no? Pero mira la influencia de la religión en nuestros países, todo ha sido algo. Ahora nomás, con todo el respeto que se merece, yo veía, se murió el Papa. Ya se murió, Pero antes sí era algo diferente, ¿no? Pues que... Tal vez usted no supo que vendían un puesto en el cielo. Las indulgencias, es así. por supuesto, claro, ¿no? Y acá hay un libro, no sé quién lo tiene, que hay un libro de Monseñor Armijos, y puedes buscarlo, investigarlo. Monseñor Armijos, acá en Loja vendía indulgencias, lotes en el cielo, lotes, no, aquí pasó. De hecho, le dispararon a este señor cuando yo salía de la escuela La Salle, y le dispararon acá a Monseñor. Después se suicidó el tipo. Fíjate que me acuerdo de esa historia que la voy a contar, que es lindísima. Él tenía el libro de oro, donde te estoy hablando, yo tenía unos 8 años, y aquí los curas vendían lotes en el cielo a cambio del cliente. Dame 2 lucas y te perdono todos los pecados. O dame el terreno de acá, la hacienda, pero cuando te vayas, ya mira, estás aquí anotado, cuando te vayas al cielo vas a tener casa ya. Literal, eso pasó, eso es real. Y es muy entrada mi época. Que yo me acuerdo del cura Armijos, y me acuerdo que le metieron un balazo en la 10 de agosto, justo en el tema de las madres conceptas, y después el tipo se suicidó. Porque de hecho esos curas manejaban todo lo que es la educación, los puestos públicos y todo. Te estoy hablando de 1980, 1985, o sea, estoy hablando aquícito, así a la vuelta. Sí, 80, porque yo nací en el 73, seguramente en 1980, 1981 pasó lo del cura. Y yo lo vi, yo salía de la escuela. Fue un boom en Loja, y sí, el libro. De hecho, tengo entendido, hay una familia lojana que lo tiene el libro, donde están los nombres. Quisiera ver ese libro. De los inocentes, a mí me encantaría verlo, pero es una joya que nadie te la va a dar. De los ingenuos, de la inocencia de la gente. Pienso que es más inocencia. Por supuesto. A uno desde niño le ha inculcado la religión de buena manera. Es inocencia, somos inocentes, entonces. Bueno, pero son temas muy fuertes. A mí sí, cuando me lo contaban, o sea, de niño yo pensaba que era chiste. No, te estoy diciendo. Ahora que estoy un poco más adulto, disculpen, o sea, yo sigo siendo católico y todo, pero eso me parece una estupidez, que se aprovecharan de las personas. Y eso pasó aquí, pasó en Roma, en todo lado, o sea, en todo lado. Las indulgencias se llamaban, las vendían los curas. O sea, a ver, decía, vengo a pagar por mi mamita, que si $500, no te, se va al infierno la condena. ¿Y en Sucres cuánto sería en ese tiempo? No, eso, bueno, incalculable, no sé, pero más o menos, qué sé yo. Porque en ese tiempo había Sucre, ¿no es cierto? Claro, pero podemos hacer un valor que te digo, a ver, podría ser un lote en el cielo de haber costado unos 5,000, 10,000, dependiendo pues el barrio donde ibas a vivir, si había agua potable. Me imagino haber tenido valor si era 2 pisos o un piso de la casa, seguro era de esa manera. Claro, me parece chiste, pero es cierto, pero lo viví yo, pues la historia es muy cercana. Dios mío santo. Y algo también que no se ve mucho a día de hoy, pero sí se comentaba en el pasado que sigue habiendo obviamente artistas, músicos de todo tipo aquí en Loja. Se lo conoce como cuna de artistas a Loja. Tal vez, ¿de dónde viene ese que dicen cuna de artistas que es Loja? Mira, yo creo que cada ciudad, cada parte tiene sus particularidades. Loja tiene una mezcla muy grande también después de la colonia con los judíos sefarditas, los indios, los negros. Hay una mezcla grandota, ¿no? de culturas después del coloniaje. Pero sabes que yo o sea, en mi criterio personal, nosotros no te olvides que estamos situados, y esto parte, porque cuando ves Zamora es pasando la loma. Y los lojanos salimos desde el Atlántico. Nosotros salimos desde el Atlántico, venimos caminando desde el Brasil, llegamos a Palanda, luego Malacatos. Por eso nos denominaban paltas. Entonces nosotros, o los lojanos, bueno, hoy ya todos tenemos una mezcla de todo, pero no había indigenado. O sea, un indigenado, como se lo ve en Cuenca, en Oña y en otro lado, o sea, acá éramos jíbaros más bien, o sea, no éramos indígenas, éramos
Nosotros más bien tenemos una descendencia, por ponerlo de alguna manera, de los Shuar, de los Ashuar. Nosotros venimos del oriente ecuatoriano, de ahí la yuca, somos yuqueros. Todo yuquero es porque está cerca del oriente ecuatoriano. Entonces Lojano tiene una particularidad, tiene una diferencia con el resto del país, especialmente con el tema de la sierra, ¿no? Entonces, normalmente somos andinos, pero no, Lojano tiene esa particularidad, claro, y el venir nosotros de la selva pura, pues el sonido de las aves, del viento, de esa selva hermosa, seguro está en nuestra genética, ¿no? Yo supondría que por ahí es que Lojano tiene esa particularidad, porque vos vas a un barcito donde hay un karaoke y todo el mundo afina. Aquí todo el mundo afina, porque no soy artista, pero todos afinamos, aunque sea para el karaoke. Esa es mi teoría, pero claro, hay muchas, pero particularmente esa es la que a mí me gusta, me llega. Hablando de eso, de que venimos emigrando, bueno, a mí en lo personal sí me sorprendió una historia que en pandemia conversaba con mi abuelito. Él cuando era niño, él vivía en Zapotillo, cuando hubo la guerra de Perú contra... ellos tuvieron que esconderse en las montañas y esto es una historia real que él me comentó. Les tocó comer, o sea, el aserrín de las paredes porque no podían salir, una época de sufrimiento porque a las mujeres las ultrajaban. Era todo un desastre porque prácticamente era una guerra en ese momento. No, si él te la contó, debe haber sido cierto. Esa guerra... Pero mire, es el hambre finalmente, y claro, nosotros con guerra con el Perú, hemos pasado duro los lojanos, pero hemos salido siempre adelante. Sí, ahora para tener una pequeña dinámica, encontré algunas fotitos, así que usted nos pueda indicar un poco acordes si se acuerda de esos lugares. Así, si le soy sincero, yo no me identifico. A ver, déjame ver, porque ya te digo, yo tampoco me acuerdo, pero déjame ver. A ver, esta foto no la chequeo bien, la verdad. A ver, ya está por acá. Mira, acá donde la ves, todo esto es como vos ves. Mira, no hay casas ni nada alrededor. Este es el colegio técnico. Esta es una vista panorámica de lo que yo puedo ver aquí. Mira, si ves, este es el colegio técnico, ¿no? Que fue una tragedia la muerte de don Daniel Álvarez, que también regaló toda la plata, fue churquero Lojano. Claro, eso sí lo recuerdo. Gran churquero. Yo también estudié en el colegio técnico. Pues sí sabías que era churquero. Sí, exacto. El churquero que estaba plata y el hijo se mató, la tragedia con el hijo y regaló. Sí, este es el colegio técnico. Y si te das cuenta, mira, todo es montañas, no hay casas, ¿no? Ahora que dice eso, esto no era Loja, antes no era como una laguna. Uy, pero en el tiempo, hace muchos años. Sí. Eso es cierto también. Sí. No, y eso te puedes ir a la Universidad Técnica donde los geólogos, hay aquí pues petrificación de conchas, de esas cosas en ciertos lados, por supuesto. Sí, pero bueno, eso te estoy hablando. Claro. Eso sí, pucha carajo. Aquí hubo hasta dinosaurios, hombre, o sea. Lo que pasa es que uno ve la televisión y cree que todo está allá, ¿no? Aquí también hubo dinosaurios, hombre, aquí también hubo dinosaurios. A ver, esta si no me va, estas son las famosas plazas. Claro, antes no eran parques, eran plazas. Eran las plazas, donde la gente los días sábados y domingos después de mí salía a comerciar sus cosas, su ganado, su ganado. ¿No será San Sebastián? Supondría que yo creería que esto es el Parque Central. Creería, o podría ser San Sebastián. Sí, podría ser San Sebastián. Esta es la catedral, pues, ¿no? Y ahí ves, si te das cuenta, mira cómo eran las casas, las tumbamos nosotros esas casas. Ves, la catedral seguro es una procesión de la Virgen del Cisne, que la Virgen del Cisne, no te olvides que tiene 194 años de procesión, 194 años que viene caminando hacia el lugar. Este de aquí, este es el Parque Central, segurísimo. Entonces, este es San Sebastián. La plaza de San Sebastián es esta, porque el Parque Central es este y sí, era cerrado el Parque Central antiguamente. Porque lo abriría medio. Pero eso ya viene por el tema de cada alcalde, la planificación y sus cosas que van cambiando ciertas cosas. Pero esta sí es la catedral y el otro es la plaza de San Sebastián. Y hablando sobre esos temas, indagando, o sea, es nuestra opinión, no estamos hablando de ningún tipo de política ni nada, solo es nuestra opinión. Yo tengo entendido que en el pasado, sobre los ríos, o sea, recientemente hubo Cereslave, tenían la idea de que no era necesario que a los ríos les quitaran el caudal poniéndolo cemento, que era mejor que el río siga nomás. Chuta. Hermano, lo que pasa es de que hay que situarse.
imagínate, el embaulado también no tiene más allá de 65 años, también, o sea, pues digo, todo 60. Imagínate, esas crecientes dicen que Loja se inundaba todo. Y claro, un alcalde creyó conveniente en la época hacer eso y ya está hecho. Pues, a día de hoy sí nos desfavoreció. Pero ya está hecho. Pues, de hecho, creo que lo hicieron es para ganar al río. Es que Loja es encajonada. Si hubieras dejado la ribera del río, no hubiera la avenida Universitaria. Ninguna de las dos avenidas, porque si fueran riberas del río. Entonces, Loja, ¿por dónde andaría? Loja es una salchicha. Entonces es complicado, pero claro, hay criterios de un lado, hay criterios de otro, unos dicen que es bueno, otros dicen que es malo, pero finalmente está hecho, ¿no? Y sobre esa realidad tenemos que seguir adelante. Creo que sí, los lojanos también nos caracterizamos por luchar, por salir adelante. Prácticamente, ¿qué le podría decir? Algo más, ya que estamos hablando de eso, algo que pasó en Celica por 1984-83, que fue la muerte del presidente Roldós. Jaime Roldós. En el Cerro Guayapungo, por Celica, creo que sí. Cerro. Claro, Jaime Roldós Aguilera era un presidente que viene a elecciones después de una dictadura militar. A eso quería preguntarle, porque en internet cuando he buscado, él vino a sacarnos de una dictadura. ¿Cómo no vino a sacarnos. No. Eso es que me expliquen un Las dictaduras como Hitler, como Pinochet, también las ha tenido el Ecuador, claro, sino que acá nos fascina con el respeto que nos merecemos a los ecuatorianos y especialmente a los lojanos. Nos encanta hablar de la historia de afuera. Pero no en las universidades les fascina citarlo qué sé yo, a Séneca, al Quijote de la Mancha, el Premio Nobel del Talado. Entonces yo creo que hay una distorsión, esta es nuestra propia historia. Y así como han tenido otros países sus dictaduras, de hecho en las escuelas se debería hablar de eso, pues que no se habla, fíjate, allá se lo estudia quién, a George Bush, creo que hay un tema educativo complejo. Las universidades, ustedes tienen esa obligación. Una vez conversa con gente y dice, mira, es que como dijo, qué sé yo, Saramago. Acá también lo dijo Félix Paladino, lo dijo Claudio Jaramillo, lo dijo Damián, lo dijo Juan. O sea, nosotros tenemos nuestra propia historia. Creo que de hecho nosotros tenemos que volver a releer nuestra historia, nuestra vida y sentirnos orgullosos de los hombres que nos antecedieron. No porque los de allá sean mejores o peores, Damián, sino que estos son nuestros y en base a los dichos nuestros es como nosotros vivimos. Hoy veo yo que la juventud, por ejemplo, ayer había una entrevista en la radio y me decía, vamos a hacer un performance. Eso, ahora que usted dice, no, eso en todo el Ecuador, a mí en lo personal, no me parece que nosotros adoptemos modas de Estados Unidos, teniendo nuestros propios modismos, teniendo nuestra forma de ser. Nuestros organismos, porque todo el mundo dice, ¿cómo sabes que soy de Catacocha? Todos hablamos así hablan los chazos, ¿no? Es un lenguaje, qué bueno, es poético. De hecho, la forma de hablar así, cantadita, es lo que le da a Loja la identidad de ser un pueblo de poetas. Nosotros hablamos con poesía. Si vos te vas al campo, sí, hermoso, ¿no? Como que estoy, hermano, qué linda la vaca para un ternero hermosísimo. Oye, qué bendición del cielo. Eso es poesía. Pero el lojano se avergüenza. Tiene toda la razón. Empezábamos hablando de las clases sociales. Pues no podemos negarlas, Daniel, de que somos acomplejados. Y si no lo aceptamos ese complejo, muy difícil de que salgamos adelante. Es hermoso, el campesino habla en décimas, es un poeta nato. Ahorita es que usted me dice eso del campesino, siguen sacando, pero cada año sacaban un libro, Tomatito, que siempre, o sea, lo compraban para saber cómo sembrar, así. El Bristol, el calendario de la Maraca. Es que los campesinos nuestros vivimos nosotros del tema lunar. Nosotros somos lunares porque a nosotros nos rige la Cruz del Sur o la Chacana. Es que hay tantas cosas que realmente que sí, el Bristol. Y ese Bristol sabe más que
Oye, discúlpame, que las universidades A mí de niño me hacían no ha cambiado. me hacían leerlos. Y era divertido, si yo soy sincero, porque decían de la luna, puedes sembrar en esta época. Cortarte el pelo, las Ajá. uñas, tener hijos, Sí, enamorarte. claro. En media luna era hija, algo así. Ese libro es sabiduría eterna. Y esa sabiduría de la luna, mira, en el Ecuador posiblemente nosotros la tengamos de boca en boca desde hace, sin equivocar, unos 30.000 años atrás. Nosotros tenemos una historia de 30.000 años. Pasa que nos dieron a entender a través del tema religioso que hace 2000 se quedó todo, la Tierra tiene una historia grandota, infinita. Pero eso digo, creo que es recuperar nuestros modismos. Y Algunos que usted recuerde, perdón que le interrumpa, así de su niñez, así algo que se le... Es que yo sigo hablando así porque así me crearon también. Yo hablo en lojano porque soy lojano. A mí me encanta que si tono más, para arriba, para abajo, hoy te bruto, joropo. Yo hablo así. Y si le soy sincero, si Yo alguien sigo habla así, hablando así, o sea, yo sigo hablando así porque así habló mi mamá, mis abuelos. Por supuesto, yo estoy feliz de hablar así. Y en la radio, que tengo un programa, todos los días hablo así. su programa que nos comenta a qué hora sale. 7:30 de la mañana, 9:30 de la mañana en Radio Loja, y voy de 7 años en radio y hablando así. Y luchando también por recuperar un complejo. Entonces, cuando llega la gente y me dice, bueno, vamos al coworking. La pregunta, digo, ¿y dónde es el coworking? Aquí a la vueltita. Dice. Y qué hermoso, o sea, somos lojanos. Nosotros hablamos como hablamos, ya no depende, no sé. Pero llegó un momento donde nos hicieron creer que decir haya. Fíjate que, y ahí viene un punto que increíble, mi querido, también creo que nos fuimos de largo. El tema es de que a Loja la denominan una ciudad castellana, no sé, ¿sí o no? Todo el mundo dice, la ciudad castellana, pero cuando le dices joroco, haya, chancleta, güero, dice, ay, qué feo que habla. A veces el indio, saben decir. No, y eso es español antiguo, fíjate que esas palabras están en el español antiguo. Esas palabras nosotros las heredamos de la colonia, no de los indios. Esas palabras están en el Quijote de la Mancha. Entonces, somos castellana porque guardamos todavía esas palabras del castellano antiguo, de las que nos da vergüenza. Entonces es complicado. Ay, el Quijote de la Mancha, yo lo he leído, lo máximo, pero por el otro lado dicen, oye, pero no diga ay, pues aquí dice, ay, chancleta, güero, es algo increíble. Entonces, pero bueno, son cositas. Y esas cositas nos dan la oportunidad, mi querido Damián, y muchas gracias, de conversarlas en TikTok, en las radios, porque me gustan, porque es mi vida. Pues yo no soy un historiador, te repito, sino también ya soy alguien que he vivido, y más bien, ¿qué te podría contar? Me gusta contar las historias de mi tierra, las anécdotas de mi tierra. Sí, porque lo que yo hago es contar anécdotas, no soy un historiador. ¿No? Agradecerle también, pero para terminar, y que esto sí quisiera que quedara aquí plasmado. Entre aquí creo que no sepa nadie. Acá Fabricio lo descansaba. Ya solo de niño a mí, cuando a veces yo tenía un perrito y a veces lo molestabas, de que no le querían dar de comer, me decían no lo peguen, y mi abuelo me decía, parece una loca María. O sea, que nos comente para terminar sobre ese personaje icónico de Loja. Uno de los personajes más bellos que ha tenido Loja. Mira, como te digo, esto es solo un tema especial. A mí me encantaría tener un parque en Loja, donde esté la loca María, el mudo guagua, Tomasito, donde esté Pitipara, Bejarano. Bueno, entre personajes exquisitos que ha tenido Loja. Yo creo que uno de ellos es la loca María. La loca María obviamente estaba tocadita el mate, tengo entendido, ella vivía del Cabo Minacho más arriba, obviamente de su padre, su madre, su familia. Era una mujer chiquita que a veces salía hasta con sacos, recuerdo, un canasto y un palo. Entonces, claro, donde le decías loca la manera te aventaba un palazo. El otro día conversaba con una señora de Mercantil San Pedro que me decía que inclusive ella en los desfiles del 18 de noviembre también le hacían su traje para que desfile. Es de esos personajes mágicos, de los personajes mágicos, que fíjate, esos personajes le dan vida a novelas y a libros muy interesantes como los de Gabriel García Márquez de 100 años de soledad,
O sea, esos personajes son los que valen la pena. Y en cada pueblo, me imagino, en cada cantón hay su Maracachos, por ejemplo, tenemos a Bejarano y otros más. Pero es que la Loca María creo que es... de hecho hice un video de la Loca María, el que menos se acordaba de ella. Es de esos personajes, yo concluiría en eso, Damián. Sí, y por Los eso personajes mágicos. quisiera agradecerle por su tiempo que nos brinda, porque el tiempo de cada uno es preciado. No. A las personas que nos están viendo, por favor, que se suscriban al canal, que compartan. Dejaré en las redes su perfil también para que lo sigan. Por favor, motivémonos a conocer más sobre Loja. Miren lo fantástico que es esto, cosas que no sabemos. A veces nos ponemos a pensar en cosas de Estados Unidos, de Europa, y no vemos las cosas que tenemos aquí. Hasta en Halloween, disfrazarnos de los personajes que tenemos, sería una gran idea. Sí. Y agradecerle, un gusto haberlo conocido. Damián, muchísimas gracias, Fabricio, gracias por su tiempo. Yo encantado de que me hayan tomado en cuenta, la verdad, para mí también me siento halagado, bonito. Le agradezco mucho y De que uno también pueda aportar un grano de arena en esto, ¿no? para todos. Y agradecerles y se cuidan y que pasen muy bien. Hasta otro video. Muchas gracias.